¿Qué tal? Buen día, estudiantes. Hoy el tema que vamos a abordar es el proceso de cuidado nutricio. Este proceso fue creado por una razón, ya que dietistas y nutriólogos de Estados Unidos se vieron la necesidad de hacer como una nomenclatura como lo manejaban o como lo manejan los médicos. No sé si alguna vez han revisado protocolos de atención médica donde tienen cierta metodología y llevan un proceso. Entonces había mucha deficiencia o veían que no había un proceso implementado correctamente por parte de los dietistas y nutriólogos. Entonces por eso crearon este proceso, para tener un orden y que la atención sea más adecuada, porque cada quien pues va a tener su criterio, su forma, su proceso. Entonces ellos crearon este tipo de metodología. No sé si anteriormente ya lo han escuchado, pero tiene 4 pasos. Algunos autores lo manejan ya a lo mejor con otros nombres o lo hacen referencia de la academia, pero en realidad la fuente principal pues es por parte de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Ahora se conforma de 4 pasos. El primero, el primer paso es la evaluación nutricional, ¿sí? Obviamente este maneja también lo que son los indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos. Más adelante se los voy a desglosar. El segundo paso lo manejan como diagnóstico nutricional, que utilizan el formato PES. Sí, más adelante lo desarrollamos. El paso número 3 es la intervención nutricional y el cuarto tenemos al monitoreo y la evaluación nutricional. Obviamente ellos saben que varios factores interactúan en lo que es este proceso y que nosotros tenemos que tener pues conocimientos, códigos de ética, debemos documentarnos, tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que tener información de evidencia basada perdón, práctica en evidencia eh, pues científica. No podemos tomar información o referencias de Wikipedia o de referencias de blogueros que se hacen referencia a ser expertos de nutrición, por ejemplo. Debemos de tener competencias, habilidades y que varios factores van a implicar en este proceso, como la economía, los sistemas sociales, el sistema de cuidado de salud, etcétera. Y aquí viene la interpretación en español con su debida referencia, ¿sí? Por si gustan acceder a ella. Y pues aquí vienen plasmados los 4 pasos. En el paso número 1, pues nos vamos a preguntar, ¿existe un problema nutricional? ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que si en realidad hay un problema? ¿Sí? Pues evaluando, ¿qué vamos a evaluar? El ABCD, ¿ok? Después de evaluar, pues vamos a tener indicadores que nos pueden demostrar que en realidad hay algún problema nutricional, ¿sí? Pues luego vamos a obtener lo que es un diagnóstico nutricio. ¿Cuál es el problema nutricional, la causa y cómo lo sabemos? ¿Con qué lo vamos a relacionar? ¿Con qué factores de riesgo y cómo lo vamos a evidenciar? ¿Con qué signos y síntomas? Después el paso 3, que es la intervención nutricia, ya que tenemos el problema, pues cuáles son las soluciones, cuáles son los objetivos y las estrategias, qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr. El paso número 4 tenemos el monitoreo y la evaluación nutricia. En realidad, cuando ya aplicamos el paso número 3 con el cálculo o el plan nutricional, lo aplicamos
y tenemos que evaluar de nuevo, monitorear a nuestro paciente si en realidad las soluciones que nosotros implementamos funcionaron. ¿Y cómo lo sabemos? Con indicadores. Por eso tenemos que evaluar de nuevo. Entonces, como les mencionaba, la evaluación nutricional, pues tenemos el ABCD. Este paso tiene que ser en combinación con todos. No podemos hacer nosotros una evaluación nutricional únicamente con los valores antropométricos, ni solamente aislado por los bioquímicos, o sea, todo tiene que ser una combinación, un conjunto, ¿sí? Y tenemos primero los antropométricos, algunos ya los conocen, ¿verdad? Los bioquímicos, las pruebas funcionales, el perfil hormonal, y nosotros como nutriólogos tenemos que saber que manejan este tipo de exámenes bioquímicos, porque en la práctica clínica, sin duda alguna, hemos tenido muchas deficiencias. No salimos preparados adecuadamente. No sé si sea por un exceso de información al momento de que nosotros estudiamos y tenemos que cumplir ciertos tiempos y ciertas tareas y que no nos enfocamos adecuadamente. Entonces es muy importante que en esta asignatura vayamos aprendiendo un poco más sobre estos indicadores bioquímicos. Tenemos, también tenemos la evaluación clínica, que también tenemos mucha deficiencia. Tenemos que conocer qué deficiencia de micros y de macronutrientes y de nutrientes como líquidos, fibra, tenemos ahí una alteración nutricional y que es muy importante. Tenemos que saber esa relación de lo que vemos en el paciente. Las conjuntivas pálidas, si tiene presenta edema, si está fatigado, si hay algún tipo de pigmentación en la piel, por ejemplo la acantosis nigricans que se ve en algunas curvaturas o pliegues de la piel que nos pueden indicar una alteración de síndrome metabólico, por ejemplo, en cuestión de la glucosa, carbohidratos, etcétera. Las evacuaciones, cómo es la consistencia, cada cuándo, la diuresis, qué cantidad, con qué frecuencia, el color, etcétera. Y tenemos algo muy importante que son los dietéticos. Entonces tenemos en esta parte que podemos implementar la herramienta del diario de alimentos, recordatorio de 24 horas, la ingesta calórica, de macros y micronutrientes. Tenemos que contabilizar cuántos líquidos está ingiriendo el paciente, nuestro cliente, fibra, el tipo de suplementos, si tiene el bebé fórmula láctea, de qué tipo, cada cuántos biberones, cuántas onzas, si está en lactancia de libre demanda o si es lactancia mixta. Entonces ese es el paso número 1, medir y evaluar estos indicadores. Y pues básicamente este es como lo que es la terminología que utiliza la academia. Como les decíamos, son los datos antropométricos, obviamente también la historia del nutricional o los aspectos dietéticos, la actividad física, la calidad de vida, medicamentos, sí, la interacción farmaconutriente también es muy importante, los datos bioquímicos, ¿sí? Si hay alguna actividad, apariencia física donde hay un desgaste muscular o de grasa, sí, como los adultos mayores que tienen a lo mejor la eh, función de deglución afectada, el apetito si está afectado, por ejemplo, que sucede muy comúnmente en los adultos mayores o en los pacientes oncológicos. Y pues la historia del cliente, ¿verdad? Es si tiene alguna enfermedad, si está en un tratamiento, si tiene medicamento, cómo vive, si tienen cuidador, etcétera. Antecedentes heredofamiliares.
Y aquí estamos en el segundo paso, que es el diagnóstico nutricional, que les mencionaba que es el formato PES. Entonces aquí lo describen la P como problema, la E de etiología y la S de signos y síntomas. El problema va a describir las alteraciones del estado nutricio del paciente, ¿sí? Hay una nomenclatura que ellos utilizan específicamente. Vamos a introducirlos lentamente en la exposición de este tema para que puedan conocerlos. Quizá no lo vayan a aplicar de esta manera porque en los hospitales generalmente no se utiliza, pero es importante que ustedes lo conozcan y lo puedan dominar si ustedes en un futuro quieren trabajar en un área de consulta, por ejemplo, pueden utilizarlo sin ningún problema. La etiología son las causas o factores que se contribuyen al problema. En el enunciado diagnóstico de la etiología se vincula con el problema mediante las expresiones como relacionados con. Los signos y síntomas son los datos utilizados para determinar que el paciente o el cliente tiene el diagnóstico nutricional que nosotros mencionamos. En relación con la etiología, se une mediante expresiones como evidenciado por o como lo demuestra. Aquí vemos un ejemplo. Ejemplo de este diagnóstico es exceso en la ingesta de energía. ¿Okay? Ellos utilizan una nomenclatura o un código NI 1.5. Más adelante lo vamos a ver más detallado. Y se relaciona, ¿sí? Este problema, se relaciona con un consumo frecuente de grandes porciones de comidas ricas en grasa. ¿Y cómo lo sabemos? Lo evidenciamos con una ingesta diaria promedio de calorías superior a la cantidad recomendada en 500 calorías y el aumento de 6 kilogramos de peso durante los últimos 18 meses. ¿Ok? Entonces, el problema lo relacionamos con una actitud, digámoslo así, y esa actitud o factor de riesgo o causa se evidencia con algo cuantificable, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hicimos el conteo de calorías, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de si consume más de lo que debería, ¿ok? Y hicimos el análisis de grasas, por ejemplo, el porcentaje de adecuación. Y preguntamos los cambios de peso, cuánto pesaba hace tanto tiempo y ahorita cuánto pesa. Entonces hacemos esa diferenciación y lo evidenciamos con esos parámetros. Entonces es así como se describe un diagnóstico nutricional. Sí, se hace más detallado, más específico, dependiendo del problema que nosotros encontramos. Y conforme al diagnóstico haremos los objetivos y las estrategias de intervención. El paso número 3, que es la intervención nutricional, tiene como propósito pues planear y diseñar las acciones con el fin de cambiar un comportamiento relacionado con la nutrición, un factor de riesgo o factores o aspectos sobre el estado de salud. Y ellos lo manejan en dos subpasos. Primero, la planeación, que nos menciona que debemos de priorizar las intervenciones basadas en la urgencia, en la influencia y los recursos disponibles. Entonces nosotros debemos de escribir la prescripción nutricia basada en recomendaciones individualizadas de todos los nutrientes y de la energía. Toda esta información lo tenemos que tener basada en evidencia, o sea, tienen que ser guías clínicas dietéticas individualizadas. Debemos de colaborar con el cliente o paciente para identificar los objetivos de la intervención. Tiene que todo ser individualizado, sus objetivos tienen que ser enfocados en ese paciente o en ese cliente y no generalizarlos. Después seleccionamos las intervenciones específicas enfocadas a las causas del problema y además de
de que tenemos que tener el conocimiento y la evidencia científica para hacer eso. Además de que debemos definir el tiempo y la frecuencia, semanalmente, quincenalmente, etcétera. Después está la implementación. Tenemos que colaborar con el paciente para que en realidad lleve el plan de atención nutricional. Debe de, de conocer o saber bien cómo debe de llevar ese plan de nutrición, porque nos hemos topado en la práctica clínica que el paciente no sabe qué es equivalente. Entonces tú le das un plan de alimentación con puros equivalentes y él no lo comprende, ¿sí? Entonces también en este subpaso se nos menciona que debemos de modificar el plan de atención según sea necesario. Quizá a lo mejor el paciente o el cliente no tuvo la oportunidad de la preparación de los alimentos porque tuvo que salir de viaje de trabajo. Entonces nosotros le podemos dar una modificación ahí eh, de ser más accesibles, pero que no ser tan estrictos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Además de dar seguimiento y verificar que el plan se está implementado. Siempre tiene que haber una comunicación porque también los pacientes pues tienen que tener esa comunicación efectiva para que lo pueda lograr. Además, tenemos que revisar las estrategias basadas en los cambios en la condición o respuesta a la intervención, ¿sí? Se hacen los ajustes en las estrategias si es que cambió algo o no cambió algo. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el problema que ya previamente vimos, el objetivo, qué queremos que logre el paciente, qué metas nutricionales y cómo lo vamos a lograr, con cuáles metas y objetivos. Y estas son algunas fuentes de información de las cuales son basadas en evidencia y unas recomendaciones que yo les describo que puedan consultar. Y como último paso tenemos el monitoreo y la reevaluación. Entonces nosotros vamos a monitorear los hallazgos actuales comparados con el estado anterior. Es decir, nosotros ya evaluamos en el paso número 1 cierto peso, el porcentaje de grasa, los bioquímicos, su albúmina, su glucosa. Vimos que tenía acantosis nigricans y en el dietético pues tenía mucha alteración. Entonces vamos a hacer una reevaluación y vamos a comparar los cambios, ¿sí? Del inicio, del punto de partida con el primer monitoreo y a ver si hubo cambio y ahí podemos hacer de esa manera los ajustes. Y obviamente pues vamos a utilizar los indicadores y criterios estandarizados que van a aumentar la validez y la fiabilidad de nuestros resultados y vamos a evaluar los cambios de cada indicador, como ya les mencioné, y el impacto general de la intervención en los diagnósticos y resultados de la salud y el paciente se va a ver reflejado en este monitoreo. O sea, va a haber un impacto si realmente nuestra intervención tuvo un éxito. Y bueno, esto es para resumir lo que son los pasos. ¿Ok? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, que es la intervención, donde tenemos que tener toda la información de las ingestas, las recomendaciones, las guías clínicas basadas en evidencia científica para calcular nuestra intervención y por último el monitoreo. ¿Ok? Y bueno, aquí por este momento terminamos este tema. En otro video les explicaré lo que es el manual clínico y lo que es el pocket nutricional que van a ir haciendo conforme van avanzando los objetos de estudio.